iglesia que ama la palabra. Vamos a leer en el versículo 11. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, no refrenaré mi voz. Hablaré en angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma pudo mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no se apartará de mí tu mirada y no me soltará siquiera hasta que estrague mi salida? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tú, hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de manera, ya no existiré. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, esta es la palabra que va a ser predicada. Te pido, Dios, que tú nos bendigas y que tú hagas resplandecer sobre nosotros tu rostro. Que tú des palabra de ciencia, discernimiento, y que nos des una palabra que nutra y alivie. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Me gustaría que todos se sentaran. Uno a veces trae sus costumbres de donde uno es, y a veces esas costumbres son diferentes a las costumbres que tienen las personas donde llegan. En mi país o en la iglesia, los domingos los tomamos siempre para enseñar la palabra del Señor. Pero aquí lo que he visto, y no solamente aquí, lo he visto también, no hablo de la iglesia, hablo de en general, y en otros países donde he visitado, es que el domingo se desarrolla un mensaje o una predicación casi que estilo evangelística, y se deja a un lado la palabra del Señor. Alguien me decía que lo que pasa es que la gente se duerme cuando se enseña la palabra. Entonces yo decía, si las personas se duermen cuando uno enseña la palabra, es porque algo espiritualmente no está bien en esa persona. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así que quisiera que nadie se durmiera y que todos escucharan el mensaje que Dios tiene en el día de hoy para todos. Amén. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, el libro de Job es un libro un poco complicado, difícil. Es un libro que cuando la mayoría de los cristianos lo leen, solamente leen los 2 primeros capítulos y luego terminan leyendo los 2 últimos capítulos. Y lo leen así porque ellos consideran
que lo bueno de este libro está al principio y al final. Pero lo que sucede entre el capítulo 3 hasta el capítulo 38 se ignora completamente. Y este es un libro muy importante para la vida del creyente, porque es un libro que trata acerca de por qué los justos sufren, por qué muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que no esperamos que sucedan. Y cuando esas cosas suceden y no estamos preparados, lo que casualmente ocurre es que de una manera u otra todos empiezan a resentirse de Dios, a hablar mal de Dios, a quejarse de Dios, a apartarse de la iglesia, porque no reconocen la obra de Dios en medio de una vicisitud, en medio de una prueba, en medio de algo que se pueda desarrollar. Quisiera contar un poquito lo que pasó con Job, si de pronto alguien desconoce esta historia, aunque es una historia muy conocida por el pueblo cristiano. Dice la escritura que Job era el hombre más rico de su época, era un magnate, tenía más dinero en ese entonces, era un Bill Gates, era un Elon Musk, era un Donald Trump, era un hombre con mucho dinero, era el más grande de todos los orientales. Es decir, de todos los adinerados de su época, él era el que más plata tenía, el que más dinero tenía. ¡Wow! Un hombre que tenía tanto. Y de pronto, Job empieza a perder todo. Todo lo que tenía, Job lo perdió. No solamente perdió lo que tenía, también Job perdió a toda su familia. Perdió a sus hijos, perdió a su esposa y se quedó completamente solo. Y después de haber perdido todas sus propiedades, de haber perdido toda su familia, Job perdió también su salud. Job se enfermó. Le cayó como una sarna maligna, como una especie de lepra en todo el cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y el hombre se rascaba con un tiesto, con un pedazo de odre viejo, se rascaba y se rascaba, y según lo que dice el libro de Job, le supuraba materia, pus salían de toda su piel que se estaba cuarteando y se estaba abriendo. No solamente él tenía ese problema de la piel, le acaecían dolores en todo el cuerpo. Le dolía absolutamente todo el cuerpo. Y además, cuando se iba a acostar a dormir, sufría de insomnio. Y cuando ya no podía más y el sueño lo vencía, era pesadillas. Imagínense entonces una persona con todo ese cuadro que estoy dibujando. No dormía bien, no comía, estaba enfermo, se había perdido a sus hijos, había perdido absolutamente todo. Si usted le llegase a pasar eso, que no lo quisiera imaginar, yo creo que más de uno quisiera mejor que Dios lo llevase. ¿Por qué? Porque esto es algo que es verdaderamente bastante difícil de padecer. Y cuando uno revisa la historia de todo lo que Job le aconteció, uno se da cuenta que Job estaba siendo probado por Dios. ¿Sabe qué es que Dios te pruebe? La Biblia dice en el Salmo 7 que Dios prueba la mente y el corazón de los hombres. La Biblia dice que cuando Dios trajo al pueblo de Israel al desierto, dice que los llevó al desierto para probarlos, para ver lo que había en su corazón, para que ellos mostraran realmente lo que había. Amados hermanos, es en las crisis y en los momentos difíciles donde uno conoce a los amigos verdaderos,
Y es donde uno se conoce a sí mismo. Es cuando las personas muestran lo que realmente son. Cuando hay abundancia, cuando no haga falta, las personas pueden estar siempre sonriendo. Pero cuando hay algo o una necesidad, es cuando realmente se prueba la fe. Mire, amados hermanos, una persona puede tenerlo todo, pero si le falta la salud, esa persona no se siente realizada. Una persona lo puede tener todo, pero tiene un hijo a punto de morir, no se siente satisfecha. Una persona lo puede tener todo, pero pierde su matrimonio, se siente insatisfecha. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hombre es una persona a veces incomprensible. Pero el punto al que quiero llevar este mensaje es al siguiente. ¿Qué pasa cuando yo estoy viviendo circunstancias tan duras y tan difíciles? ¿Cuál es la clase de oración o qué tipo de oración es la que se necesita cuando estamos viviendo circunstancias tan, pero tan difíciles? ¿Por qué digo esto? Porque la tradición evangélica ha enseñado a que toda la oración solamente es pedir y dar gracias. Se pide por absolutamente todo. Usted pide por su hijo, usted pide por su hija, usted pide por su abuelo, su abuela, su papá, su mamá. Se pide por el sobrino, la sobrina, el primo, la prima, la mamá, el papá. Se pide por el nieto, la nieta. Se pide por todo. Se pide por el trabajo, se pide por la casa. Y toda la oración de los creyentes en la actualidad es una lista de peticiones que se le hacen a Dios. No quiero decir en este mensaje de que pedir a Dios sea malo, pero sí quiero decir que la oración no puede ser simplemente pedir. Y es eso lo que ha convertido el cristianismo actual a la oración, en una lista de peticiones. Y cuando la oración solamente es petición, la oración deja de ser petición y se convierte en plegaria. Y Dios no nos llamó a las plegarias. Las plegarias son parte de la liturgia de otras religiones, de otras creencias, como los budistas, los hinduistas. Dios nos llamó es a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero con esto decir entonces que si la oración no puede ser simple y llanamente pedir, entonces ¿qué otra cosa se puede hacer en la oración? Porque si tú te acostumbras a que tu oración sea pedir, quiero entonces decirte: mira el problema estructural que hay allí. Tú eres lo que oras y oras lo que eres. Te lo voy a volver a repetir. Tú eres lo que oras y oras lo que eres. Si tú no eres nadie en Dios, tú no eres nada. Porque no orar es el pecado detrás del pecado. Porque todo el que empieza a orar deja de pecar. Y todo el que deja de orar peca. Así, y escuche esto, que la oración tiene que ver con el concepto que tú tienes de Dios.
concepto tienes tú de Dios? Porque tú oras según el concepto que tú tengas de Dios. Cuando solamente tú pides y conviertes la oración en pedir, es porque simplemente Dios para ti es una relación transaccional, es un negocio. Tú me das, yo te doy. Yo te pido, tú me das. Yo te pido lo que yo necesito, tú me lo das, yo te diezmo, yo vengo a culto, yo hago lo que tú digas que haya que hacer. Pero ¿sabe qué pasa cuando se da esa relación? Una relación transaccional. No importa. Usted sabe por qué los jóvenes hoy en día no les interesa la iglesia. ¿Por qué los jóvenes y las jovencitas hoy en día no les importa el culto ni la palabra? Y prefieren estar bailando ahora y tomando alcohol y no aquí en la iglesia. ¿Saben por qué? ¿Y por qué cuando tienen 18 años, 19 años, ya están embarazados de 2 y 3 hijos? ¿Y por qué llegan a este país y en vez de aprovechar las oportunidades de este país, no hacen nada? Porque no saben quiénes son. No tienen identidad. Y como no tienen identidad, lo único que ellos, lo que hacen los jóvenes, es imitar. Y son unos imitadores. Imitan el cabello, imitan la ropa, imitan los zapatos. No tienen nada que sea propio de ellos. Cuando nosotros vamos a mirar realmente lo que es el ser humano es la imagen de Dios. Y la verdadera identidad de un hombre o de una mujer se construye en la obra del Señor, a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo nací en el Evangelio y viví mi vida en el Evangelio, toda mi vida en el Evangelio, 46 años en el Evangelio. Nunca me he apartado del Evangelio. Y los jóvenes que en la iglesia amaban el mundo y menospreciaban a Dios, no solamente estaban cambiando a un Dios incorruptible, a un Dios que quería lo mejor para ellos, sino que desembocaron en desgracias personales. Porque tiene que ver mucho el Dios que tú te consigues. Entonces, si Dios es simplemente un negocio, yo te doy, tú me pides, tú me das. Entonces yo no quiero conocer a Dios. ¿Para qué voy a conocer a Dios? Y aquí hay personas que no quieren conocer a Dios. ¿Saben por qué no quieren conocer a Dios? Porque no les importa, no les interesa. Están bajo un espíritu de desobediencia y de rebeldía, que son los que operan en este mundo. Cuando nosotros no tenemos claro el concepto de Dios, entonces oramos de esa manera. Pero aquí vemos a un hombre que está metido en una situación, porque para que un joven que es tan rebelde para Dios
pueda conocer a Dios, muchas veces Dios lo tiene que dar en una silla de ruedas. Dios le tiene que traer un cáncer. Número 2. ¿Cuántos libros de la Biblia son en total? Tenía un amigo que se burlaba de Dios, se burlaba de Dios, se burlaba de Dios, se burlaba de Dios. Levantaba la iglesia a piedra, allá en mi país. Y tiraba bolsas de orina a la iglesia. Número 2. Cayó con un cáncer. ¿Cuántos libros de la Biblia son en total? Que quedó en los huesos, en los menos huesos. No quería saber nada del evangelio. Y cuando se vio en la muerte, entonces ahí buscó el evangelio. Y Dios lo levantó. Ahora es un tremendo predicador. Job estaba metido en una prueba. ¿Y sabe por qué? Porque aún a pesar de que Job no era cualquier persona, era un hombre, dice, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Sin embargo, él no había tenido todavía una experiencia personal con Dios. Él todavía lo había oído de oídas. La oración no es simplemente pedir, la oración es para conocer más a Dios en una profundidad. Y mire lo que va a decir él. Él va a decir: no voy a refrenar mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Está diciendo: mire, yo estoy viviendo una situación tan dura y tan fuerte y tan difícil que yo tengo que hablar con Dios, claro. No me puedo ir por las ramas o por no sé cómo se dice, por las ramas, ¿sí? No me puedo ir por debajito. Tengo que ir de frente y decirle a Dios esto. Pero para tú decirle eso a Dios, hay tres cosas que hay que revisar. Escuchen, por favor, no se distraigan. Jóvenes, no se distraigan. Primero, tú tienes que saber que Dios es real, que no es un amigo imaginario. Hay un muñequito que se llama Barney. Barney es un dinosaurio que vive en mi mente. Está hablando de un amigo imaginario. Dios no es un amigo imaginario, Dios es real. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en Dios debe creer que le hay y que es galardonador que le busca. ¿Sabe qué significa eso? Que le hay significa que está ahí, que es real. Entonces, si yo voy a orar, yo voy a orar creyendo que Él es real, que Él está ahí. Amén. Que no es de yeso ni de palo, ni está en un crucifijo, ni está en un retrato. No. Esos son dioses ajenos, pero no es el Dios real y verdadero. Segundo, que como Él es real, yo debo también tener la confianza para hablar con Él, por lo tanto Él debe ser mi amigo. Porque usted no se abre así, sino cuando usted tiene confianza. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Sabe por qué no me gusta que la iglesia se acostumbre a los predicadores que brincan, saltan y gritan? Porque acostumbran a creer que solamente así se manifiesta el
usando y solamente es así a la unción. 38, 34, B, 39, C, 66. Y resulta que mueven las emociones, pero no desarrollan nada de la palabra. Y los predicadores que yo tengo 30 años de ministerio. Yo el año pasado me jubilé de la iglesia. Después de 30 años. A mí me pagan una jubilación en la iglesia. 8, 34, B, 49, C, 66. Después de 30 años. 23. ¿Cuánto? Usted sabe lo que uno aprende en 30 años. Lo que ustedes creen. Predicando y enseñando. Yo que voy a poner yo a brincar y a saltar y a... Yo me pongo a brincar y me fracturo una rodilla por lo pesado y gordo que soy. Vamos en el 5. Lo que puedo hacer de pronto con esta alfombra tan bonita es rodar aquí. Voy al 5. Amén. Pero yo vengo a traerle una palabra que edifica. Esto a mí. Porque uno no le abre el corazón a cualquiera, uno le abre el corazón al amigo. Significa que Job le está abriendo el corazón al amigo. Entonces, la oración indica que hay que tener fe, creer que hay confianza, hablar como amigo. Y tercero, ¿sabe? Ser sincero. Usted sabe que mucha de la gente que pide y pide mal, porque pide para sus propios deleites. Piden y no reciben, porque nunca reciben, nunca reciben, porque piden en la carne, para satisfacer los deseos de la carne. Hay peticiones que Dios ni te la escucha. Que tú empiezas a orar por eso y Dios en el cielo dice, este está loco. ¿Qué soy yo este? Está loco. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pidamos al Señor tiene que ser en su perfecta voluntad. Si no es su perfecta voluntad, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo orando innecesariamente. Voy para el 5, ¿ok? Señor, dame por esposa a la mujer de mi vecino. ¿Quién escribió Apocalipsis? Yo reprendo, hablo y digo. Vamos en el 5, ¿ok, niños? ¿Dónde lo viste tú? ¿Niños? El 5. ¿No? Unas oraciones imposibles. Mateo. Dios no se puede contradecir la palabra. La oración tiene que ser conforme a la palabra. Y Juan. Y cuando nosotros nos damos cuenta que la oración implica todo esto, entonces tenemos que replantear la manera como estamos actualmente. Y quiero hablarles de algo, y no me voy a extender mucho. Ustedes saben cuál es el objeto principal de la oración. Escuche esto. Y si tiene donde anotar, anote. Hace 40 años, en las escuelas dominicanas, todos traíamos libretas. Número 5. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? Ha cambiado la cuestión, pero no me acuerdo. Mateo. Todavía. Mateo. B. ¿Sabe para qué? Sí. La oración. D. Anote esa palabra. Intimación. Intimación. Intimación significa acción y efecto de intimidad.
¿Sabe qué es intimar? Escuche, Y es mucha gente dice, no, del Apocalipsis. hay que tener intimidad con Dios. Sí, fue Juan. Sí, Eso no es así. Mire, y se lo voy a poner fácilmente. Y fue Pablo. Alce la mano los que están casados aquí. Con S y no con Z. Casados. Ok, muy bien. Usted, y no me estoy equivocando porque yo tengo 22 años de casado. 22, 23 años de casado. Hay momentos en que alguno de los dos puede estar preocupado por algo. Y uno ha cerrado la habitación. Los niños se han acostado a dormir. Está la noche un poquito fría. Y uno quiere como sentir el calorcito. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Yo respeto, voy a decirlo. Y de pronto, usted puede estar en intimidad ahí, porque nadie lo está viendo. Usted está en privacidad. Es más, puede estar hasta en el mismo acto. Y sin embargo, la otra persona pensar, porque tiene un problema, una circunstancia, una necesidad. Y a pesar de que está en el acto mismo, y hay intimidad, ustedes no están en intimación. Porque uno lo está haciendo y el otro simplemente está pensando en otra cosa. Voy a número 6. Lo voy a leer. ¿Me entendieron, mis amados hermanos? Los animales. Y uno como hombre dice, ay, ¿tú qué pasa? Sí, de la creación de Dios. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Tú dónde estás? Sí, de la creación. Amados hermanos, cuando uno intima con Dios, la Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Nos vamos a las 6. Por esa razón, la intimación es lo que Dios quiere que nosotros logremos en la oración. Intimar con Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted intima con Dios, La número 6. a usted le pasan tres cosas. Habla de los animales. Mire lo que le pasa. Primero, De la creación de Dios. cuando usted intima con Dios, lo primero es que Dios lo quebranta. Ahí es donde usted reconoce su pecado, sus defectos, sus deficiencias, la necesidad que tiene de Él. Ahí es donde Dios quebranta su orgullo, donde Dios le dice lo que tiene que decirle y se lo dice directamente, no se lo van a decir por nadie. Porque está el quebrantamiento. Pero en la intimación, escuche, no solamente hay quebrantamiento, en la intimación también hay negación de uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos damos cuenta que amamos muchas veces el pecado y que consentimos el pecado en nuestras vidas y que hay pecados predilectos. Y cuando hay personas atadas a pecados específicos, es precisamente porque no intiman con Dios. Usted no se da cuenta que hay personas que oran y uno nunca les ve el cambio y siguen siendo lo mismo y vienen los martes al culto de oración y vienen a los ayunos y hacen retiros espirituales y siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque no han concebido la oración como un lugar para morir, para negarse a sí mismo. Pero cuando tú entiendes qué significa esto, el apóstol Pablo dice
gimiendo con angustia hasta que lo mortal sea absorbido por la vida. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 3 al 4. Cuando empezamos a orar de esa manera, empezamos a elevar nuestro nivel espiritual. Empezamos nosotros a dejar las ñoñerías de ser, escuche bien, inmaduros y carnales. Dejamos de ser un problema para el pastor. Usted sabe por qué uno como pastor sufre mucho en el ministerio, porque hay personas que se gradúan como matapastores. Hay ovejas que son matapastores. Son problemáticas. Y uno no tiene problemas con la gente que busca a Dios. Uno tiene problemas con la gente que no quiere buscar a Dios. Yo tenía un hermano que mi mamá tenía mil y un problemas con él. No sabía ni en qué colegio colocarlo, porque en todos los colegios lo voy. Y a mí no me iba a buscar ni el boletín del colegio, porque a mí me entregaban el boletín de mi profesor. No, a mí me entregaban el boletín. Entonces uno no se preocupa por la gente que se porta bien. La gente que se porta bien se cuida ella misma, ella sola. Pero hay gente, hermano, que se porta mal. Como hay niños rebeldes. ¿Y sabe por qué hay niños rebeldes? Porque los malcrian. Son malcriados. Y yo le voy a quitar un concepto erróneo que tiene. Miren esto, escuchen esto. Todo el mundo cree que la adolescencia es porque la niña o el niño tiene 11 años y hasta los 15, 16 es la adolescencia. Usted está equivocado completamente. Tengo una maestría en psicología en la Universidad de León en España. Y la adolescencia no es un periodo de tiempo. La adolescencia es una transición. Y les voy a explicar qué consiste. Presten atención, por favor. Ustedes, los adolescentes, presten atención. Esto les va a servir, les va a dar puntos en la sociedad de ustedes. En el mundo ese que ustedes tienen. Adolescencia es una transición. Usted es un niño, una niña, y de pronto su cuerpo empieza a cambiar, porque usted entra a lo que se llama pubertad, y la pubertad trae unos cambios fisiológicos. La niña se desarrolla y tiene la primera menstruación. El niño empieza a salirle una voz más gruesa y a tener unos cambios. Y esos cambios fisiológicos, físicos que se dan en el cuerpo, empiezan a exigirle también unos cambios en el modo como se perciben a sí mismos y cómo manejan sus emociones y sus sentimientos. Entonces, la adolescencia es pasar de la niñez a la adultez, a la vida adulta. Pero resulta que hay algo que se llama adolescencia retardada. Y hay hombres de 40 años que todavía son adolescentes. Sí, hay hombres de 40 años que todavía juegan PlayStation. Y tienen cosas de muchachos. Y entonces el problema es que esos adolescentes se casan y entonces son muchachos criando muchachos. ¿Qué puede salir de eso?
espiritual se llama matrimonio espiritual. Si Adán y Eva o ti Matusalén. Y doy talleres de formación de consejeros matrimoniales. Y yo les decía un experimento que se hizo. Una vez buscaron a un psiquiatra, que era el mejor psiquiatra de ese país, y le dijeron, mire, tenemos un caso tremendo. Tenemos una persona que tiene un trastorno de personalidad. Esa persona se cree que es psiquiatra. Y cualquier psiquiatra que lo va a ver, él lo enseguida lo toma como si fuera el paciente. Y después, al otro, que era supuestamente el paciente, era otro psiquiatra de otro país, muy buen psiquiatra, y le dijeron lo mismo. Es decir, que llegaron los dos psiquiatras, el uno pensando que el otro era su paciente. Entonces todos llegaron con su bata. Yo soy el doctor fulano, soy el doctor. Entonces, con su libreta, y empezaron a ver quién era paciente de quién. ¿Está entendiendo? En un matrimonio, los dos no pueden ser psiquiatras, ni mucho menos los dos pueden ser otros. Sí, ahí hay que turnarse. A veces tú eres la loca y yo soy el psiquiatra. Y a veces yo soy el loco y tú eres la psiquiatra. ¿Usted está entendiendo eso? En el libro, la dedicatoria, digo, gracias a mi amada esposa Marta por haber sido por tantos años mi psiquiatra. Amados hermanos, cuando uno va a mirar los problemas que surgen dentro del matrimonio, el mayor y más grande de los problemas es la inmadurez emocional. Son inmaduros. No saben, porque para discutir hay que ser maduro. No saben ni siquiera. Discuten como si fueran esos novios adolescentes. No te hablo. O tiro las cosas. O te volteo la cara y te bebeo. O te doy la espalda. Y después peleé la guerra de las alas. Y lo más bueno es que todo eso se lo cuentan a uno. Y uno no sabe si reírse o agarrarla, correr y darle dos huetazos y lo dan serio. En serio, yo pensé que tenían otros problemas. Hay personas que tienen problemas. En serio. Pero hay otros que los problemas de ellos dan risa. Cuando hay esa adolescencia retardada, esa adolescencia retardada se ve en la adolescencia también. Por eso es que le decía, uno es lo que ora y uno ora lo que uno es. Hay gente que no ora en la iglesia. Mire, los jóvenes no oran. Ninguno de los jóvenes ora. ¿Sabe por qué? Porque la costumbre de orar no se le inculca a sus padres. Juan Wesley decía que sus padres
le enseñaba. Es que tienen un test que retira ahí verdadera y checar. Usted sabe que Ok. cuando estaba en el pastorado, yo tenía siempre a mi disposición un grupo de jóvenes que los enviaban, casi siempre iban de otros pastores, los enviaban, y a veces cuando los hijos se portaban tan mal, los mismos pastores decían, vamos mi hijo, me lo llevaba para la casa. A las 4 de la mañana, papi, ven, vamos a orar. No importa, ahí dormía, pero ahí orando. Yo dormía, pero mi corazón me lavaba. Hay que trabajar eso. Porque usted puede tener un celular iPhone 13 Pro y tener Pandora descargado y escuchar tonadas de calor. Y puedes escuchar lo que tú quieras escuchar. Pero nada reemplaza la oración. Y los jóvenes hoy en día creen que en el celular, escuchando música, alimentan su vida espiritual. Y eso es totalmente falso. Los jóvenes se conocen la nómina del Real Madrid, pero no se conoce el nombre de la Biblia. Es la Biblia, 26 libros. ¿Ah? Hay algunos que ni saben buscar en la Biblia. Gracias a Dios que esto no lo sabe. Estoy hablando de Colombia. Oiga, pero ¿y usted qué pensaba que yo estaba hablando aquí? No, estoy hablando de mi país, que va a poner a hablar así, yo no conozco a nadie aquí. Hablando de mi país. Entonces, cuando nosotros estamos orando, nosotros reflejamos lo que somos. Usted quiere aprender a orar, empieza a adquirir un lenguaje de oración. Usted quiere adquirir un lenguaje de oración, lea los salmos, porque los salmos se escribieron para alabar y orar. Por eso es que los salmos se llaman en hebreo Teilim y Tefilín, que significa alabanzas y oraciones. Entonces, cuando usted aprende el lenguaje de los salmos, aprende el lenguaje de la oración. Por ahí comience. Ustedes jóvenes, ustedes oran. Ustedes oran a comer. Sí, tú me la diste y yo me la como a mí. Oremos. ¿Cuántos jóvenes vienen al culto de oración? Alcen la mano los jóvenes que vienen al culto de oración. A usted porque le toca venir a todos. Estoy seguro que es por eso. Como ser, ¿ah? ¿Ah? Diga. Ajá. Usted joven, usted viene al culto de oración. ¿Y por qué no? Y usted que la que está al lado, usted puede venir al culto de oración. ¿Y por qué no viene? Tienen hasta carro aquí. Yo me sorprendí que a uno lo van a buscar a la iglesia. A mí nunca me fueron a buscar el carro a la iglesia. Patica hasta que te tengo. Ajá, ¿y ustedes qué? ¿Quiénes son los fieles en oración aquí? Alcen la mano. ¡Ay! 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 Quiero decirles otra cosa. Todos
oración las cosas no se han dicho. Usted tiene un ministerio de alabanza. Usted no busca de Dios en oración. Usted se echa a perder el ministerio de alabanza. Porque después se cree que usted es el Ricky Martin de la iglesia, el Chayanne. Y se le mete el diablo. Que usted es J-Lo. Entonces ahora yo no soy David Iván, sino Dave A. ¿Y usted sabe? Estamos aquí. Pero si ustedes oran, orar te cambia. Orar te cambia. Orar cambia. Yo no he venido aquí a decir nada de lo que la Biblia no diga y a recordarle lo que vuestros pastores siempre le han dicho. Pero a veces no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Usted tiene que venir un pastor gordo colombiano a decirle lo mismo que el pastor ya tiene la boca rajada de decir. Oren. Porque si ustedes no oran, el diablo los devora. Si ustedes no ayunan, el diablo los desayuna. Y eso se lo enseñaban a uno en la escuela dominical. Ustedes quieren que el diablo los devore o los desayune. Ninguna de las dos. Entonces, y orar es para que nosotros le digamos a Dios ¿Quién escribió el libro de Génesis? cómo estamos, confesando nuestros pecados. A veces ofendemos a alguien La verdadera es y llegamos y oramos. Y luego que oramos y confesamos, Él nos da el valor para reconciliarnos con nuestro Dios. Mira, hermano, cuando nosotros oramos, Dios siempre nos da un espíritu de perdón. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Y hay momentos en que uno de pronto está débil, que no sabe ni qué orar, ni cómo orar. Y entonces dice la Escritura en Romanos 8 que el mismo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, orando por nosotros con gemidos indecibles. Que el Espíritu Santo dice, bueno, mira, usted ya no puede, quítate tú para ponerme. Aquí vamos a hacer candela, fuego, chispa y volcán. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? A su nombre. Yo quiero que los jóvenes se pasen adelante. Pastor, todos los jóvenes vengan adelante. ¿Cuál es el miedo ahora? Ahora sí todos ustedes tienen miedo.